estamos. Bueno, vamos a hacer una breve relajación, como el encuentro anterior, y después ya comenzamos con el tema de hoy. Nos sentamos bien cómodos, con los pies bien apoyados en el piso, la espalda bien derecha, cerramos los ojos y observamos nuestra respiración, inhalando y exhalando, siempre por nariz, cada uno a su propio ritmo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y vamos a llevar nuestra atención a los pies. Aflojamos, soltamos, relajamos bien los pies, bien flojos los dedos. Subimos lentamente por pantorrillas, vamos aflojando las piernas, muslos, las caderas, toda la zona lumbar. Bien flojos, bien relajados. Subimos lentamente por la espalda, vértebra por vértebra. Acomodamos bien la espalda, aflojamos los hombros, los brazos, las manos, bien flojos, bien relajados, bien sueltos. Llevamos nuestra atención al pecho. Abrimos bien el pecho. Soltamos, aflojamos. Abrimos bien toda la zona alta. Y relajamos el cuello, mandíbulas, la lengua, todo el rostro, bien flojos, bien relajados. Y en este estado de quietud nos preparamos para el encuentro de hoy. Abrimos lentamente los ojos. Queridos hermanos, abrimos este encuentro con la cadena de unión de Ani Besant. Que los santos seres cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva, es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz. Gracias, hermano. Bueno, vamos entonces a dar comienzo
a la segunda parte de nuestro trabajo. Está tomado del libro de Eckhart Tolle titulado La renovación del ti mismo, en su capítulo 6. Y habla de las funciones del cuerpo emocional. Ahí hablamos y vimos que existe una primera función, que es la de convertir las vibraciones recibidas por los sentidos en sensaciones. Las vibraciones se transforman en sensaciones. En este proceso no interviene la mente. Es una transformación que se realiza automáticamente. La segunda función es la de clasificar las sensaciones en agradables y desagradables. Y convierte las agradables en sentimientos placenteros y las desagradables en sentimientos penosos. Aquí se añade un juicio. Y la tercera función es la que agrega a este juicio el deseo de repetir las sensaciones agradables y de rechazar las desagradables. Hoy vamos a ver la relación entre la voluntad y el deseo. ¿Qué es la voluntad? Al definir el término voluntad, H.P. Blavatsky escribió: en metafísica y filosofía oculta, la voluntad es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. Y de manera significativa, HPB compara a la voluntad con las acciones voluntarias de los seres animados. Así, articula la conexión entre el vasto principio macrocósmico de la voluntad y su modalidad microcósmica o humana, que incluye la aplicación directa de la voluntad a las circunstancias contingentes. El poder creador, que también engendra estas circunstancias o fenómenos, es el que hace al principio macrocósmico idéntico a lo que encontramos en nosotros mismos y llamamos voluntad. Bueno, vimos con idea de un repaso que el plano átmico o volitivo, que corresponde a la individualidad, forma parte de la constitución septenaria del sistema solar, de la cual toma materia el hombre para construir sus vehículos. El plano átmico o volitivo es la fuente de donde proviene la voluntad del lobo solar. Es la voluntad potentísima que mueve la totalidad del sistema solar. Y esta voluntad se manifiesta en los planos inferiores como deseo. Ahora, ¿qué es el deseo? Es el interés o apetencia que tiene una persona por conseguir la posesión o la realización de algo. Sabemos que el cuerpo emocional es el medio a través del cual se manifiestan las emociones y deseos en el hombre. También vimos que la índole esencial del deseo consiste en la atracción que se experimenta por objetos que proporcionan placer o en la repulsión de los que producen dolor. Y así quedamos atrapados
en el deseo de repetir lo que nos agrada y rechazar lo que nos disgusta. Esa misma atracción o repulsión que surge del deseo prueba la existencia de un poder motriz, de una facultad, de una energía del yo. Este poder motriz del deseo es en esencia igual al poder de la voluntad. La diferencia entre deseo y voluntad consiste en el hecho de que en el caso del deseo, el poder del yo es provocado por objetos externos. Mientras que en el caso de la voluntad, ese poder brota independientemente de cualquier estímulo externo y es autodeterminado. Se trata de un impulso interno que irrumpe a través de la mente e impulsa a la acción. Lo que podríamos agregar es que tanto el deseo como la voluntad son una energía con un poder motriz, que ambas nos impulsan a hacer cosas, pero el deseo es el que actúa en los mundos inferiores, en la personalidad, y la voluntad espiritual, como tiene un propósito divino, aparece en los mundos espirituales de la individualidad. Esa es una diferencia evidente. Y ya que los dos son energía y son fuerza motriz, tanto uno como otro nos movilizan, pero el que más nos afecta es el deseo, porque el deseo es el que perturba la mente, la tiene siempre inquieta, hay modificaciones, hay movimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Constantemente está modificada, y no solo la mente está modificada en su manera activa, digamos, sino que también que las tendencias que quedan en la mente subconsciente potencia los futuros deseos. Y estas tendencias, que también vamos a encontrarlas con el nombre de sankaras, nos mantienen atados a los mundos inferiores de ilusión. Y muchas veces, o suele ocurrir, que se reduce de manera temporal o superficial los deseos activos. Y parece que desaparecen gradualmente de las modificaciones de la mente. Pero estos deseos están en el subconsciente y ejercen una tremenda presión y están listos a aparecer cuando sea propicio. Y uno de los ejemplos que se puede dar es cuando una persona tiene, por ejemplo, una parálisis mental o emocional, con la vejez, una larga enfermedad, una frustración. Esto se reduce, pero no desaparece, porque cuando nos ponemos bien, vuelven a aparecer, o también cuando volvemos a encarnar. Así que siempre hay que ir a las causas del deseo. ¿Para qué? Para ver por qué están provocando tal conflicto. Entonces hay que buscar la causa fundamental, ya que el deseo existe continuamente en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras motivaciones. Es una energía que nos lleva a buscar poder, conocimiento, placeres. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Bueno, ese era el comentario que quería hacer porque me pareció interesante. Seguro. Gracias. Bien, decíamos entonces, la identidad esencial entre la naturaleza del deseo y la voluntad se observa en dos hechos importantes. El primero, tanto el deseo como la voluntad conllevan la facultad de realizarse. El segundo dice que el deseo se funde con la voluntad en cuanto se purifica y se libera de la contaminación del yo personal. De modo que a medida que esta energía se purifica del elemento personal, va alcanzando su condición de voluntad pura y sin mezcla. Una forma de purificar el deseo es expandir nuestra esfera de conciencia. Supongamos un individuo que ama a su familia y a su patria y es capaz de cualquier sacrificio para el bienestar de ambos. Pero como conserva un cierto grado de egoísmo, está dispuesto a luchar contra estas otras personas o naciones para obtener lo que desea. Esto está hoy muy vigente como para ponernos a pensar en este tema. Si esa persona hubiera superado todo egoísmo, su sentimiento de amor no tendría límites. Sería una persona sabia y compasiva y no estaría dispuesta a dañar una de las partes para beneficiar a otra. Podemos ver que el grado de expansión de la conciencia, la capacidad de percibir la realidad de la unidad, es lo que corrige el problema del deseo personal. Así que aquí es posible que pueda aparecer algún comentario, pero volviendo a lo que nos dice por acá, ¿no? Están activados los micrófonos si alguien quiere levantar la mano y Gracias. preguntar o hablar. Bien. Alicia. Sí, a mí me parece muy importante esto porque siempre que se habla de cómo poder evolucionar, cómo poder avanzar, es muy difícil encontrar algo de esta practicidad, si se quiere, porque siempre se habla, bueno, de la meditación como una forma de aquietar la mente, pero esto me parece tan... como una llave muy importante, trabajar justamente sobre la percepción de la totalidad, digamos, ampliar nuestra visión, sentirlo como una verdad, como formando parte de una misma y sola cosa, y entonces la purificación del deseo solito nos va llevando a evolucionar, y esto es algo bien práctico que se puede hacer. Trabajar sobre nuestros deseos, ¿no? Tratando de no sé, alejarlos o mejorarlos desde lo más burdo, digamos, como un ejercicio, digo, ¿no? Pensaba eso, me parece como un ejercicio práctico muy interesante, ¿no? Sí, sí. Bien, tenemos otra pregunta. Y aquí Felipe nos dice, ¿cómo se puede practicar el desarrollo de la voluntad en cada acción? ¿Cómo lograr un equilibrio cuando se busque el bien colectivo, pero no sea recíproco en el exterior? Evidentemente que tenemos que buscar practicar esto
en cada momento. No nos olvidemos que la voluntad nace del interior, de decir, bueno, yo quiero hacer algo realmente de lo íntimo del ser. Así que evidentemente que hay algo natural en esto cuando se tiene cierta realización. Ahora, ¿cómo buscar un equilibrio cuando se busca el bien colectivo? Pero esto realmente es interesante y justamente lo poníamos en la diapositiva estas situaciones que se nos presentan a veces cuando hay conflictos, donde por un lado nos dicen que tenemos que llegar a una acción que nos están obligando por amor a la patria, por defender una bandera, de cumplir con las obligaciones, a veces con un juramento dado. Y por otro lado, tenemos que defender la familia, tenemos que realmente estar frente a ese conflicto con una acción. Ahora, el tema, disculpen mi voz, el conflicto realmente, yo me imagino que se plantea cuando en el caso de una guerra, estamos tan habituados a que haya guerras, me pone enfrente de una persona que yo tengo que matar y esa persona a mí personalmente no me hizo nada, es una persona, un ser humano, nos une una unidad de vida, posiblemente en otra situación hubiera sido mi amigo, pero la obligación, el deber me impone matar a esa persona. Es una situación que yo pienso que debe ser más común de lo que parece, y resolverla me parece muy difícil. No sé qué opinan ustedes. Por eso está muy bien cómo lograr el equilibrio que nos pregunta Felipe, cuando se busque el bien colectivo. Y habrá que buscarlo muy que adentro. sea recíproco. Claro. Muy adentro. Me parece importante un poco lo que vos mostrabas en la diapositiva. Esa fuerza que tiene el deseo a nivel de las emociones viene de la voluntad. Pero hay una diferencia importante. La voluntad, que proviene de la voluntad divina, no tiene un interés. O sea, tiene la potencia para llevar a la acción, para crear. La potencia para generar resultados, pero sin un interés personal. El problema es que esa misma potencia la aprovecha a nivel astral, emocional, se aprovecha para intereses personales. Y entonces creo que la clave está un poco ahí, poder diferenciar cuando detrás de cualquier acción que uno realice, si hay un interés personal. Y por eso, probablemente, si uno hace, como dice acá, acciones hacia sociales, podríamos decir, pero que no encuentra el equilibrio, como esperando una respuesta de eso, también hay un juego de intereses, tanto de la parte social como de la parte personal. Y en cambio, la voluntad pura no tiene ese interés, solamente se expresa, realiza, crea, y quizás esa es nuestra mejor virtud, si es que uno encuentra la forma de canalizar esa fuerza, ¿no? Totalmente con lo que expresó Martín, eso de que uno tiene que averiguar cuál es esa voluntad. A veces es difícil porque se mezcla no solo el interés personal o un deseo a nivel emocional, personal, sino también a veces hay supuestos mentales. O sea, uno supone que debe tal cosa, pero no es lo que nuestra voluntad interna más profunda, en ese nivel átmico, nos realmente quiere. Entonces, buscar qué es lo que realmente queremos en nuestra parte interna suele ser, a veces puede ser muy difícil.
pero hay que intentarlo. Sí, bueno, bien, bueno, gracias. Bueno, compartimos. Seguimos entonces. Una conclusión importante que se puede sacar de la identidad esencial entre deseo y voluntad es que el poseer una fuerte naturaleza de deseos no es siempre una desventaja o algo que deba preocuparnos. La fuerte corriente de deseos esconde bajo su capa de egoísmo las aguas puras de la voluntad espiritual. Y bastará con retirar esa capa para tener a nuestra disposición el tremendo poder de la voluntad espiritual. En las primeras etapas de la evolución, mientras el deseo rige la vida de un individuo, el poder motriz de la acción es el deseo. En etapas posteriores de la evolución, con el despertar del discernimiento y la eliminación progresiva de los deseos personales, la voluntad adquiere predominio gradualmente y ésta se convierte en el poder motriz de la acción. Al purificarse la acción, la voluntad se vuelve más impersonal y va reflejando mejor la voluntad divina. En las etapas superiores de purificación, la acción no ata ya al individuo, porque no la ejecuta en beneficio propio, sino como una ofrenda al Supremo. Otro grupo de fenómenos de la conciencia relacionados con el deseo son las emociones. Son el resultado en parte de la actividad del cuerpo emocional y en parte de la actividad del cuerpo mental. Esto hace de la emoción un estado complejo de conciencia, constituido tanto por el deseo como por el pensamiento. Bueno, si analizamos las emociones, encontraremos siempre la presencia de los dos elementos esenciales. Un sentimiento de atracción o repulsión y pensamiento en intensidades y proporciones diferentes. Lo veremos como un ejemplo. Cuando admiramos un bello atardecer, puede aparecer superficialmente que la emoción no contiene el elemento de atracción o repulsión, pero un detenido análisis del estado de la mente mostrará que está presente el elemento de placer y la consiguiente atracción o deseo. La búsqueda de la felicidad, la continua búsqueda de objetos por el deseo por medio del instrumento de la mente, es una búsqueda de felicidad, consciente o inconsciente. Todo cuanto deseamos obedece siempre a esa motivación, obtener felicidad. Puesto que toda vida es una sola en esencia y es expresión de la vida divina, todos estamos unidos por lazos de unidad espiritual, aunque no podamos verlo, en los mundos inferiores de ilusión y separatividad. Por lo tanto, todo cuanto marche en armonía con esta verdad fundamental debe producir felicidad. Y todo cuanto establezca conflicto con ella debe causar infelicidad. Si queremos ser felices, debemos eliminar completamente de nuestra vida todas las emociones basadas en el odio y cultivar tanto como podamos las que tienen sus raíces en el amor.
Si reconstruimos de esta manera nuestra vida emocional, veremos que lo que estamos haciendo es cultivar virtudes y desalojar vicios, los cuales, en la mayoría de los casos, no son más que hábitos emocionales basados en el amor o en el odio. Así, llevar una vida virtuosa no es solo cuestión de desearlo o de aspirar a ello, sino de fomentar hábitos emocionales correctos. Las emociones y la realización. La realización de las emociones con las virtudes y los vicios muestra el papel que juega una vida virtuosa dentro del problema de la realización. Pero el solo cultivo de virtudes apenas desempeña un papel subordinado, aunque importante, en la realización. Hasta aquí Eka Taimi nos habló sobre el deseo y su realización con la voluntad. Y nos dijo también la necesidad de potenciar los deseos de alta gama e ir eliminando los de baja gama. Pero aquí nos dice que aunque vivir virtuosamente es necesario para la vida espiritual, no es suficiente para alcanzar la realización. Es necesario como base para la vida superior del espíritu, pero no puede sustituir esa vida. Vemos entonces que la meta del esfuerzo humano es mucho más elevada que el mero vivir virtuosamente, es la realización directa. En la realización directa, la luz que guía al buscador de la verdad solo puede venir de su propio interior. Solamente cuando un individuo ha encontrado esa verdad de la existencia y vive a la luz de esa realización, puede gozar de paz permanente y estar por encima de los torbellinos, ilusiones y sufrimientos de la vida inferior. Luz en el Sendero nos dice a este respecto: dentro de ti está la luz del mundo, la única luz que puede iluminar el sendero. Si eres incapaz de percibirla, es inútil que la busques en otra parte. Aprende desde ahora que no hay cura para el deseo, que no hay cura para el afán de recompensa, que no hay cura para la aflicción del anhelo, sino fijando la vista y la audición en aquello que es invisible e inaudible. Comienza a practicarlo desde ahora y de este modo alejarás de tu camino 1000 serpientes. Vive en lo eterno. Bueno, acá volvemos a este punto sobre la búsqueda de la felicidad. Repetimos esta imagen donde vimos la continua búsqueda de objetos por el deseo por medio de instrumentos de la mente. Es una búsqueda de felicidad consciente o inconsciente. Y todo cuanto deseamos obedece siempre a esa motivación, obtener felicidad. Puesto que todavía vida es una sola en esencia y es expresión de la vida divina, todos estamos unidos por lazos de unidad espiritual, aunque no podemos verlo en los mundos inferiores de ilusión y separatividad. Por lo tanto,
todo cuanto marche en armonía con esta verdad fundamental debe producir felicidad. Entonces, y todo cuanto establezca conflicto con ella debe causar infelicidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? Y aquí abrimos otra vez las opiniones para ver qué podemos sacar en tintero. ¿Dónde podemos encontrar la felicidad para que sea permanente y verdadera? Pero ¿puedo decir un comentario? No estoy contestando la pregunta, solo es un comentario. Y es que la felicidad definitivamente no está en lo temporal, en finito, en lo impermanente, todo eso es ilusorio, ¿no? Entonces puede ser que traiga un momento de complacencia, por llamar algo de alguna manera, pero eso no es felicidad. A lo mejor Es difícil decir que es felicidad, pero definitivamente no es lo que está afincado en la impermanencia, en la ilusión, ¿no? Muy lindo, muchas gracias. Bien, bien. a lo mejor pensándolo Levantó la como mano algo, Enrique. como una meta a alcanzar, ¿no? Como algo a lo que aspiramos, como un estado interno. ¿En dónde lo podríamos encontrar? Sí, definitivamente eso. Claro. Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, alegría de verlos y estar acá. Yo tengo una concepción, tal vez personal, y un poco adherida del tema de lo que es la felicidad. Algo que a mí me enseñaron en una oportunidad fue la diferencia entre lo que es la felicidad y el contento. La felicidad dura hasta que nos llega un momento infeliz. Yo me levanto hoy a la mañana, me levanto bárbaro, estoy feliz, dormí bien, me levanté perfecto, y llega un mensaje que, no sé, que pasó una desgracia, ¿sí? Ese estado de felicidad se me fue. Yo ahora ya estoy infeliz, ¿no es cierto? Ahora, el contento, lo que me explicaban es que es un estado justamente de contento interno, que no importa si estoy feliz o infeliz. ¿Cómo explicarlo? Yo estoy contento de estar encarnado, estoy contento de estar acá en la Sociedad Teosófica, compartir con ustedes, estudiar, de poder trabajar, de tener salud, de tener mis perros con los que jugar todos los días, plantas que regar, tengo un auto, tengo un montón de cosas. Entonces yo estoy contento de lo que tengo. Son bienes personales, son materiales, se podrá decir, pero yo estoy contento de lo que tengo, ¿verdad? Por más que a mí me venga una mala noticia, yo ese contento no lo pierdo. Ese contento de poder estar transitando la felicidad de los libros teosóficos, de compartir con ustedes, ese contento no se me va a perder si hoy me llaman y se murió un amigo. Ahora, la felicidad sí. Entonces, a veces lo que también me explicaban muchas veces es el tema de la expectativa. Cuando uno tiene una expectativa de algo, y a veces es mayor la expectativa de lo que se va a cumplir, viene la frustración. Uno tiene una expectativa de que va a hacer tal negocio, o que la persona que conoció va a ser de tal manera. Y cuando esa persona no está al alcance de nuestra expectativa, pero es nuestro problema, es nuestra expectativa, la persona sigue siendo como es, pero yo me hice una expectativa muy grande, la persona me demuestra que no es lo que yo creo que es, y me viene la frustración, ¿no es cierto? Y ahí ya estoy infeliz de vuelta. Pero así todo, el contento yo no lo tengo que perder, ¿verdad? Entonces, para mí, la diferencia entre o la felicidad y el contento está ahí. Lo que tenemos que hacer foco, como teósofos creo, es en mantener el contento. La felicidad va y viene, de acuerdo a nuestro karma. ¿Quién la puede asegurar? Si tenemos un buen karma, seremos muy felices, pero si no tenemos un buen karma, no vamos a ser tan felices.
Entonces la felicidad para mí va y viene, pero el contento tiene que ser permanente. Gracias. ¿Y Gracias. qué pasaría si asociamos la felicidad a la paz interior? ¿No estará por ahí la cosa? Lo que pasa es que la paz interior está con el contento. Vos te levantás feliz, ahora tenés una cara sonriente, estás feliz. Dentro de un rato, karma no lo permita, te mandan un mensaje que falleció alguien y vos ya no estás feliz. Y ya no vas a tener paz interior, porque posiblemente la persona que falleció sea alguien muy cara de tus afectos, o empiecen los líos de herencia, qué sé yo, no vas a tener paz interior. Pero así todo, venga lo que venga, el contento lo tenemos que mantener. La cuestión es alcanzar una paz interior que sea independiente de todo lo que pasa en el exterior. Claro, bueno, la inspiración, Elsa, está muy relacionada con el contento, por lo que hablamos de esto, ¿no? Esto de poder compartir entre todos, esto, además de darnos felicidad, nos da ese contento interno. Pero si dentro de un rato llega una mala noticia, el contento de haber estado todos juntos sigue estando, pero la felicidad ya se fue. Es para analizarlo, a mí me lo enseñaron y me costó un tiempito desmenuzarlo bien y meditarlo, y llegué a esta conclusión, pero es mi conclusión, puedo estar equivocado, ustedes van a llegar a su propia conclusión y capaz me dicen, che, Enrique, la verdad que estabas pero muy equivocado. Bueno, bárbaro, ahora voy a aprender algo nuevo. Sí, en realidad es la concepción de los términos, o sea, el significado de los términos. Está bueno lo que expuso Enrique, me parece interesante esa diferencia, pero yo tenía la concepción de la palabra felicidad como un sinónimo de contento, o sea, como que es algo más permanente y como que es algo más del alma. Mientras que tengo otra palabra para ese sentimiento pasajero, digamos, que tiene que ver más con alegría. O sea, la alegría puede estar o puede no estar. Esa era la cuestión. Y después, supuestamente, uno tiene felicidad o hablemos de contento o de... cambiándole el significado de lo que vos decís, Enrique, como poniéndolo más como cerca de Ananda. Bueno, tal vez Ananda es el gozo, es el estado, más bien la palabra sería gozo tal vez, que es cuando es el estado que alcanza el devoto cuando vive como más cerca de lo espiritual, digamos, eso que le llena el corazón. Ese estado es posible de ser alcanzado cuando uno está como justamente más acercándose a lo espiritual, más un poco lo que decía Elsa, en ese estado de paz interna, en ese estado de armonía, y que tiene que ver con esto del contento que vos decías. Está más cerca del samadhi, ¿no? Bueno, sí, el gozo es... Pero es difícil el tema del contento también, o sea, yo entiendo todas esas diferencias, pero también es difícil de tenerlo, porque también exige un estado de armonía y también exige escuchar profundamente lo que nos dice nuestra parte interna. Y a veces nos metemos en la vida material, en el trajín diario, y nos cuesta eso, ¿no? Bueno, justamente Patricia, sí. Más o menos dice eso, ¿no? Y la felicidad es estar en equilibrio entre lo interno y externo, haber encontrado nuestro propósito para el cual vivimos en esta vida. Y ese equilibrio, José, está muy relacionado con nuestra personalidad. Claro. Si nosotros somos personas que tenemos más defectos que virtudes, nuestro contentamiento, como decía acá Frank Rivas, claro, el contentamiento, la felicidad, el gozo, el samadhi, todo eso no va a estar. Claro. No va a estar porque vamos a estar tan atribulados que no va a estar. Por eso que esta es una de las cosas por las cuales también se hace mucho hincapié en que tenemos que tener ese desarrollo interno, en hacer ese esfuerzo por transmutar los defectos a virtudes. Porque cuanto más virtudes tenemos, más comprensión vamos a tener
del mundo, de lo que pasa, de nosotros, de los demás. Claro. Y esa comprensión es la que nos va a dar esa paz interna. Y Perfecto. también nos va a hacer vivir en el nombre que le pongamos, pero nos va a hacer vivir en armonía con esa paz. Pero bueno, es para seguir analizándolo, está bueno. Sí, sí, está. Bueno, hemos logrado entonces, trayendo esta pregunta, bueno, que nos motive un poquito para el razonamiento. ¿Y qué nos dice Krishnamurti en su libro Comentarios sobre el Vivir? En esta primera serie titulada Silencio y Voluntad. El camino hacia lo supremo no pasa a través de la voluntad, del deseo. Lo supremo solo puede surgir cuando el que hace el esfuerzo ya no está. Cuando la mente, que está compuesta de deseo, llega a su fin. Entonces, en esa quietud surge la realidad. Y nos dice, ¿qué es lo que tiene que desaparecer para que surja la realidad? ¿El deseo? ¿La voluntad? ¿O el esfuerzo para suprimirlos? Bueno, esto que nos plantea Krishnamurti también da lugar a que tengamos alguna reflexión al respecto. Pareciera que nos dice que hay que desaparecer de alguna manera, ¿verdad? Hay algo para tener en cuenta, que como bien se explicó al principio, la voluntad impregna todos los planos. Por ende, el cuerpo físico tiene voluntad propia, entre comillas, las emociones también, la mente también, la suma de ellas, que es la personalidad, también. Entonces, en general, siempre hay conflicto, porque cada vehículo tira para su lado. E incluso la personalidad muchas veces no puede resolver ese conflicto. Entonces ahí tenemos un primer problema. Y creo que a veces cuando una persona realiza una acción es porque de algún modo ha logrado unificar ese deseo en todos los niveles. Eso por un lado, ¿no? El deseo como también un elemento unificador dentro de la personalidad. No digo que sea ni bueno ni malo, digo que la voluntad de algún modo tiene ese fin, o sea, de hacer, pero también de unificar. Y por otro lado, lo que planteaba la pregunta es, porque puede que el problema sea querer suprimir ese deseo. Y yo creo que en parte sí es un problema, porque como decía, cada vehículo tiene su voluntad, porque está impregnado de esa voluntad original. Y entonces uno no la puede suprimir, esa es la realidad. Lo que sí puede hacer es encauzarlo. Y bueno, ahí empieza de nuevo toda la cuestión, ¿no? ¿Cómo es que se encausa y quién encausa eso? ¿Lo encausa la voluntad, la personalidad, o es encausado por algo superior dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Yo quería comentar algo porque justamente lo tenía acá anotado, que también lo dice Tiny, que dice que no se trata de destruir los deseos, especialmente los deseos inferiores o todo lo que nos causa infelicidad, sino reemplazarlos. Él habla de reemplazar. Dice, por deseos superiores que aporten paz, fortaleza y serenidad. Dice, no implica destruirlos, sino absorberlos de un modo natural en un amor mayor, porque se fundirán los amores menores en ese amor mayor y ocuparán el lugar que le pertenece. Bien. Enrique. Sí, de acuerdo con lo que dice Alicia de Taimni. Yo creo que en el sendero nada tiene que ser por violencia. Entonces, suprimir es violento. Y la naturaleza no es violenta.
La naturaleza no da saltos, la naturaleza es paso a paso. Entonces, lo que nosotros, entiendo yo, que tenemos que hacer es tratar de comprender todo y no destruir, como dicen, destruir la mente, no, sino superar el defecto, superar la mente, superar el inconveniente, superar la ignorancia, ¿no es cierto? Pienso que todo pasa por el lado de la superación amorosa con todo, inclusive hasta con nuestros defectos. Tratarlos amorosamente para poder darlos vuelta, ¿no? Porque si no, todo es violento y no vamos a llegar a la fraternidad blanca o a algún embajador de ellos a través de la violencia. Correcto. Bien, gracias. Muy bueno. Emilce. Sí, de acuerdo. Con todo lo dicho hasta ahora, lo que pensaba es que cuando se intenta suprimir el deseo, en realidad es otro deseo, o sea, surge del mismo nivel de donde está el deseo, o sea que no sirve, digamos. Y bueno, un poco lo que decía Enrique, que se genera una violencia. Sino que creo que la manera es mirar, Krishnamurti tiene mucho sobre eso, nos guía mucho inclusive a cómo poder entender cómo se genera el deseo, cómo se produce ese deseo, la génesis del deseo, que en realidad está en la interacción entre la mente y la emoción. Es muy, muy interesante eso. Bueno, cerramos unas comentarios. Bueno, yo creo que ha quedado redondito el tema, por lo menos Pero seguir investigando. nos pone las pautas para seguir analizando. Bueno, ¿les parece que cerramos? Sí, sí. Sí, Alicia. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que también es uno con todo lo demás. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por escucharnos, por aguantarnos un rato. Gracias por compartir el trabajo. Muchas gracias a ustedes por el trabajo. Excelente, Gracias. excelente. Muy lindo, muy motivador. Compartir su tiempo y su trabajo. Muy linda la conferencia. Gracias.